La noche en que todo empezó a derrumbarse, Daniel entendió que el fracaso no siempre llega con ruido. A veces entra en silencio, se sienta frente a ti y te observa mientras finges que todo va a estar bien. Eran casi las 11 de la noche. La oficina estaba vacía, iluminada solo por el brillo frío de la computadora. En la pantalla, un correo abierto que decía: Ann, lamentamos informarle que no continuaremos con el contrato. Era el tercero ese mes. Daniel cerró los ojos y apoyó la frente sobre el escritorio. Afuera, la ciudad seguía viva, indiferente a su derrota. Había invertido todo en esa empresa en ahorros, tiempo, reputación y algo más frágil que el dinero, la promesa que le hizo a su esposa. Cuando llegó a casa, la lluvia caía con furia. Al abrir la puerta, notó algo extraño. El departamento estaba demasiado ordenado, demasiado vacío. Laura, su esposa, estaba de pie junto a una maleta. No hizo falta preguntar. No es una discusión, dijo ella antes de que Daniel pudiera hablar. Es una decisión. Daniel sintió como las llaves se le resbalaban de la mano y caían al suelo con un sonido metálico. Solo necesito un poco más de tiempo, respondió con la voz rota. Estamos cerca, lo sé. Laura negó lentamente. No había enojo en su rostro, solo un cansancio profundo acumulado durante años. Llevamos años cerca, Daniel. Estoy cansada de vivir de promesas. Ya no puedo más. El silencio que siguió fue más devastador que cualquier grito. Fue un abismo que se abrió entre ellos. Daniel intentó abrazarla, un último gesto desesperado, pero ella dio un paso atrás, creando una distancia insalvable. Minutos después, la puerta se cerró, y con ella se cerró una vida entera. Los días siguientes fueron una espiral descendente. Daniel dejó de contar las horas y comenzó a contar las pérdidas. Se sumergió en un caos silencioso, donde cada día era una nueva batalla por la supervivencia. Venjo su Otto, aquel que había comprado con tanta ilusión, canceló servicios que antes consideraba esenciales. Se pasó días enteros negociando deudas, suplicando plazos, tratando de apagar incendios con las manos vacías. Hubo noches en que durmió en el frío suelo de la oficina, usando su abrigo como almohada y el eco del vacío como compañía. A veces, al amanecer, se preguntaba si todo había sido un error, si Laura había tenido razón, si el sueño que había defendido con tanta pasión no era más que orgullo disfrazado de perseverancia. Se cuestionaba si valía la pena seguir luchando por algo que solo le había traído dolor y soledad. Pero cada vez que la idea de rendirse se asomaba, algo dentro de él lo detenía. No era esperanza. Eso se había agotado hacía mucho. Era una mezcla de terquedad y dignidad, la necesidad de no convertirse en el hombre que abandona lo único que le queda. Era el compromiso con la versión de sí mismo que se había prometido ser. Así que empezó a trabajar distinto, dejó de lado la ambición de crecer rápido y se enfocó en sobrevivir bien. Se obsesionó con su nicho, estudió cada movimiento de sus competidores, analizó cada detalle, corrigió errores que antes, por la desesperación de crecer a toda costa, había ignorado. Tomó proyectos pequeños, mal pagados, de esos que nadie quería, proyectos invisibles para el resto del mundo, pero los ejecutó con la precisión y la dedicación de quien está construyendo una catedral. Ladrillo a ladrillo. Nadie aplaudía, a nadie lo felicitaba, nadie creía en él, a nadie, excepto él mismo. En esas mañanas frías, cuando el sol apenas despuntaba, y él ya estaba de pie, listo para empezar de nuevo.
Los años pasaron sin testigos, sin fanfarria. El primer año transcurrió sin milagros, solo supervivencia. El segundo trajo pequeñas mejoras, victorias minúsculas que para él eran monumentales. El tercero le regaló una estabilidad mínima, frágil pero real. Durante ese tiempo, Daniel aprendió a callar y a trabajar. Dejó de explicar su visión a quienes no querían escucharla, entendiendo que las acciones hablan más fuerte que las palabras. Mientras otros de su edad celebraban ascensos, compraban casas y se iban de vacaciones. Él celebraba poder pagar los sueldos a tiempo. Mientras otros construían familias, él reconstruía su carácter pieza por pieza en la soledad de su oficina. Por supuesto que hubo recaídas. Hubo clientes que traicionaron su confianza, dejándolo al borde del abismo una vez más. Hubo decisiones equivocadas que lo hicieron retroceder meses de trabajo. Pero también hubo algo nuevo que empezó a florecer: el respeto. Un respeto lento, silencioso, ganado a pulso, no con promesas, sino con resultados. Al quinto año, la empresa ya no estaba en riesgo de desaparecer. Al séptimo, empezaba a ser reconocida en el sector. Y al décimo, era imposible ignorarla. Sin darse cuenta, Daniel se había convertido en un referente. Su nombre era sinónimo de calidad y resiliencia. El día que firmó el contrato que consolidó a su empresa como líder indiscutible de su nicho, Daniel no sonrió. No hubo una explosión de alegría. Simplemente miró el documento, recordó al hombre que fue 10 años atrás, al borde del colapso, y respiró hondo. Era la culminación de un viaje largo y solitario. Ahora daba conferencias, ahora su opinión pesaba, ahora los mismos que una vez dudaron de él, lo buscaban para pedirle consejo. La vida había dado un giro completo. Y entonces un día llegó el mensaje, una notificación en su teléfono que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Hola, Daniela, soy Laura Ne, seguido tu camino. Estoy muy orgullosa de ti. ¿Podemos hablar? El pasado no pidió permiso. Simplemente volvió a llamar a su puerta. Se encontraron en un restaurante elegante, de esos que Daniel nunca podría haber pagado en el pasado. Laura estaba distinta, más segura, con una confianza que no tenía antes, pero también más cuidadosa en sus gestos. Lo miraba como se mira algo valioso que se dejó escapar. Siempre supe que lo lograrías, dijo ella, con una sonrisa que intentaba cerrar la brecha de una década. Daniel no respondió de inmediato. La dejó hablar. Cuando tenía mucho miedo, continuó ella, con la voz más suave. Pensé que te estabas perdiendo, que ese sueño te estaba consumiendo. Daniel la miró con calma, una calma forjada en la soledad y la autosuficiencia, la calma de quien ha sobrevivido a la tormenta solo. Me perdí, dijo él. Finalmente, tienes razón, me perdí por completo. Pero fue justo ahí, en la oscuridad, donde me encontré. Laura le habló de segundas oportunidades, de errores, de amor. Le habló de la posibilidad de reescribir su historia juntos. Daniel escuchó cada palabra sin interrumpir, asintiendo con respeto. Luego, le tocó a él hablar. Cuando más necesité que alguien creyera en mí, cuando mi mundo se desmoronaba a mí, quit solo, construí esto en silencio, con dudas, con miedo. Sin ti, a Laura bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. No te guardo rencor, añadió Daniel, con sinceridad. De verdad que no, pero aprendí algo muy importante en estos 10 años. No todo lo que regresa pertenece al futuro. Pegó la cuenta, se levantó y con una serenidad que sorprendió incluso a sí mismo, se fue esa noche desde la ventana de su oficina en lo alto de un edificio.
Daniel miró la ciudad. 10 años atrás, la miraba desde abajo, desde la calle, pidiendo una oportunidad. Ahora la miraba desde arriba, no con arrogancia, sino con gratitud. Y en ese momento lo entendió todo. Entendió que el verdadero éxito no fue el dinero en el banco, no fue la empresa líder del mercado, ni siquiera fue el reconocimiento de los demás. El verdadero éxito fue no haberse rendido cuando nadie apostó por él, fue seguir, creyendo en sí mismo cuando era el único que lo hacía. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y dejar un like. Nos vemos en el próximo video.